11:13 de la mañana, estás en Cítrica Radio, estás en Ya Fue, claro, por supuesto que sí, más vale. ¿Qué pensabas? ¿Dónde pensabas que estabas? ¿En la metro escuchando Andy Cunesov? No, nosotros no te vamos a contar anécdotas del aeropuerto de Nueva York. ¿Por qué no las tenemos? Nosotros te vamos a contar anécdotas de cuando nos chorearon en Quilmes, ponele. Ese tipo de cosas vas a encontrar en este programa, ¿o no, Tuta? Sí, horrible. Horrible, horripilante, ¿eh? 9 de cada 10 personas. Estadística falopa tendremos hoy también en el programa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me gustó esa. Es ¿Cuál buena. es la estadística más falopa? 9 de cada 10 dentistas recomiendan todos los dentífricos. No, 9 de cada 10 recomiendan todos. Espectacular. Es tremendo el panquequismo entre los dentistas, la verdad. Una cosa que asombra. Nuestro nuevo vidente o videnta, ¿no? Sí. No sé, creo que es vidente, pero no estoy segura. Sí. Sí. En fin, dijo que igual banca lo de Franio, o sea, que banca. Sí, ese gustito y pequeño dice burgués. que él es hijo de Exactas y que su canje ideal es Frutigram Pasas. Malísimo ese canje. Puedes pedir cualquier cosa. Igual, ojo, porque el Frutigrán despierta pasiones. Hay gente que es fanática Hay gente mal, que se enferma el Frutigram. Sí, los entiendo. Es algo que nunca voy a comprender en la vida. Los entiendo. Pero Hay cosas que a uno le cuestan comprender, y por eso es que hay especialistas en estos temas. Es un tema que hemos seguido en este programa. Hemos hablado de esto. Hablamos de que 4 de las mayores empresas tecnológicas, si no las más grandes, mi querida Tuta, de Estados Unidos y del mundo mundial, me atrevo a decir, que son Google, Amazon, Facebook y Apple, tuvieron que comparecer ante el Congreso. Nosotros lo tratamos acá en el programa, en una audiencia en la que tuvieron que rendir cuentas porque los acusaban de posibles prácticas anticompetitivas. Han crecido mucho estos monstruos, han ayudado muchísimo a desarrollar la tecnología, pero a la vez han copado un mercado y medio que monopolizan ciertos sectores de la economía mundial, me atrevo a decir. Y para hablar de este tema, vamos a hablar con un especialista en medios de comunicación e industrias culturales, es investigador del CONICET, y es Ezequiel Rivero. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bienvenido a Ya Fue, bienvenido a Cítrica Radio. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. Contentos porque vamos a charlar con vos de estos temas que tanto nos interesan y de los que uno medio que tampoco entiende tanto, ¿viste? Sabemos quiénes son Google, quién es Amazon, quién es Facebook, quién es Apple, qué hacen, pero no entendemos qué pasó, que de repente están teniendo que comparecer cada vez más seguido por utilizar información de sus clientes para venderles cosas, o de repente por copar mercados, ¿no? Y realizar prácticas anticompetitivas. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer los CEOs de Google, Amazon, Facebook y Apple ante el Congreso estadounidense en estos días? Bueno, lo que tuvieron que hacer básicamente es rendir cuentas sobre algunas de sus actividades comerciales. Y también responder por otra larga agenda de temas referidos a desinformación, circulación de noticias falsas, sus vinculaciones geopolíticas con gobiernos de otros países y demás. El trasfondo de la cuestión tiene que ver con el tamaño enorme que han adquirido estas empresas en los últimos años, y que es una preocupación en los Estados Unidos que es transversal tanto a republicanos como a demócratas, y que también viene siendo tema de discusión y de debate desde otros países centrales como Reino Unido, Australia, o desde regiones como la Unión Europea, sí, que cada vez de forma más creciente, digamos, se empiezan a preocupar sobre cómo ponerle un límite a estas empresas tecnológicas que han crecido de forma desproporcionada, que ya son distorsivas para el mercado, que sí, actúan en mercados donde prácticamente la competencia es imposible. Entonces, bueno, les llegó la hora y ellos veían venir que esta hora iba a llegar de comparecer frente al Congreso, ponerse el trajecito y sentarse ahí a dar explicaciones a los representantes de la Cámara Baja. Total. Y Ezequiel, ¿cómo le fue dando esas explicaciones? Porque según lo que pude ver, los cachetearon un poquito. Sí, los cachetearon bastantes. Esto fue el resultado de un año y alguito más de investigaciones, sí, de distintos organismos públicos de los Estados Unidos y de unos 50 fiscales. O sea que los congresistas, digamos, que interrogaron a estos 4 ejecutivos, estaban muy bien informados. Realmente las preguntas que les hicieron a lo largo de 5 horas largas
fueron preguntas bastante interesantes, Sí. no eran para nada complacientes, Sí. y obviamente ellos se defendían aduciendo que en realidad ninguna de sus actividades era distorsiva para los mercados y dando ejemplos sobre cuáles eran sus competidores directos en cada uno de los segmentos en los que se les señalaba que eran monopólicos o Sí. cuasi monopólicos o que hacían abuso de posición dominante. Claro. Por ejemplo, Facebook tenía de repente una competencia importante que era Instagram y la compra, ¿no? Eso va en contra de la competencia y del libre mercado que tanto pregona Estados Unidos. Después, por ejemplo, no sé, a ver si estoy bien informado, Ezequiel, Amazon, por ejemplo, que vende productos, ¿no? En verdad empezó enviándolos como hace Mercado Libre acá, y de repente empieza a tener vendedores que son propios de Amazon, empresas propias de Amazon que venden sus productos y no es un intermediario entre el que lo vende y el que lo compra, algo que está sucediendo también con Mercado Libre acá. Por ejemplo, en el último hot sale, las empresas que más vendieron eran unas empresas que son de Mercado Libre y que venden los productos directamente ellos, no que hacen de intermediarios. Ese tipo de ejemplos son los que se le cuestionan a este tipo de empresas, Ezequiel. Es claro, digamos, estas empresas han ido consolidando su poder en Sí, alguna medida comprando a otras claro. empresas, en algunos casos competidores directos. Vos pusiste el ejemplo de Instagram, Sí, ahí, o también antes de WhatsApp, sí, eh, ahí Facebook, digamos, claramente vio posibles competidores y además vio una mina de datos claro. eh, y rápidamente las compró. Y cuando no pudo comprar alguna de esas empresas, como fue el caso de Snapchat, por ejemplo, Sí, simplemente incorporó a algunos de sus productos las funcionalidades de Total. Snapchat y acabó licuando el atractivo de esa aplicación. claro. Y en el caso de todas ellas, digamos, son empresas que tienden a integrarse horizontal, vertical, conglomeralmente, es decir, empiezan a adquirir empresas que están dentro de su sector económico y fuera de su sector económico. Claro. Hoy Amazon sigue siendo una empresa de venta minorista, digamos, una empresa de retail, Ujú. pero también es el principal proveedor de servicios de alojamiento en la nube a través de su Ah, división Amazon Web Services. Entonces, por ejemplo, el servicio de Amazon Prime Video compite con Netflix, pero al mismo tiempo Netflix le compra a Amazon espacio de alojamiento para sus contenidos. claro. Entonces, son empresas que han ido creciendo como pulpos, capturando otras empresas en un montón de sectores económicos, por fuera incluso del sector de las tecnologías. Claro, Total. claro. ¿Y cómo sigue ahora esta situación luego de que hayan rendido estas cuentas y de que hayan tenido esta audiencia? ¿Cómo continúa la situación? ¿Qué, qué sigue, digamos? Mira, en principio nada indica que esto vaya a decantar en algún tipo de regulación Bien, mañana. bien. Eh, digamos, lo que hay es un claro diagnóstico, Ujú. como te decía, tardó el gobierno de Estados Unidos un año y pico de hacerlo. Sí, Sí, Eh, la discusión se da un poco empiojada en el contexto, al menos en Estados Unidos, de una campaña electoral claro. a 100 días de las elecciones, donde las redes sociales están teniendo una participación bastante particular, siempre atacadas por Donald Trump por distintas razones. sí. Sí, Eh, entonces, es muy poco probable que en el corto plazo esto desemboque en algún tipo de regulación legal. ok. Lo que sí me parece es que este es un paso importante en la medida en que digamos, le pone el cascabel al gato con toda eh, claridad y pone Sí, blanco sobre negro. Ya no estamos hablando más de la nube y la zaraza, sino que claro. vimos a estos cuatro señores con nombre, apellido y sus rostros Sí, representando a empresas que tienen características peligrosas eh, para la competencia. Es decir, claro. es muy difícil
Por ejemplo, Sí. que hoy en el mundo exista o emerja alguna red social que tenga alguna posibilidad de competirle de tú a Facebook, o Claro. un buscador que tenga alguna posibilidad de competir con Google, básicamente porque tienen sobre sus espaldas 20 años de acumulación de datos. Claro. Entonces, cualquier empresa que intente hacerlo, por más talentosos que sean sus desarrolladores, por más extraordinario que sea su algoritmo, bueno, son empresas que empiezan la carrera con 20 años de atraso. Claro. Entonces, eso bloquea la innovación, bloquea el surgimiento de competidores. Son empresas que finalmente dominan el mercado publicitario, pueden fijar los precios de la publicidad digital, Claro. y si fijan los precios de la publicidad digital, luego esos precios en general tienden a la alza, y luego esas alzas se terminan trasladando tarde o temprano a los usuarios. Así que bueno, son varios los problemas que quedaron expresados ahí, Sí. y difícilmente esto se resuelva en el corto plazo, pero creo que cada vez con más claridad podemos ver que ahí hay un problema y que no alcanza con dejar a estas empresas que se regulen solitas, Claro. sino que los estados tienen que intervenir con algún tipo de regulación legal. Bien. Estamos hablando con Ezequiel Rivero, es especialista en medios de comunicación e industrias culturales, es investigador del CONICET. Estamos haciendo este repaso por la comparecencia de estos 4 gigantes ante la justicia estadounidense. Y hablando de Estados Unidos y de estas empresas, hay una especie de doble estándar, ¿o no, Ezequiel? Porque por un lado los sientan ahí, pero por el otro los defienden ese tipo de empresas como parte de su política de relaciones exteriores un poco. Es una parte fundamental incluso de su política hacia el mundo en Estados Unidos, ¿no? Sí, eso es cierto. Hacia adentro los sientan en el banquillo de los acusados, pero hacia afuera defienden a estas industrias, a las que por otra parte les reconocen sus aportes a la innovación y a la economía del país. Claro. No se trata tanto de que sean empresas que generen demasiado empleo, por ejemplo, pero sí desde el punto de vista simbólico, desde lo que se conoce como soft power, son empresas muy importantes que prácticamente tienen presencia, quizás sacando China, a nivel mundial. Sí. Entonces sí es cierto que cada vez que en alguna instancia de discusión internacional se trata la posibilidad de imponer impuestos o tasas globales a las empresas tecnológicas, Estados Unidos adopta algún tipo de conducta contraria o trata de boicotearlo. Claro. De igual manera con los países particulares que intentan o que directamente implementan alguna política tarifaria o algún tipo de política impositiva a estas empresas, como fue el caso de Francia, que intentó hacerlo, intentó implementar una política de impuestos a las empresas tecnológicas, Sí. y la devolución fue, bueno, fenómeno, adelante, pero yo te pongo un impuesto a los vinos, digamos. Claro. Sí, sí. Entonces, hacia adentro van a rendir cuentas y van a tener que dar explicaciones, pero hacia afuera son claramente empresas que Estados Unidos defiende y usa como parte de su estrategia geopolítica. Exacto, son una parte fundamental de su estrategia geopolítica. Nos llegan muchos mensajes con preguntas, Ezequiel, así que te vamos a trasladar algunas. Por ejemplo, acá vos recién hablabas de que vienen acumulando datos hace 20 años. Medio que ya es más común que la gente entienda qué significa que estas empresas utilicen tus datos. Pero explícanos un poquitito en qué consiste esta acumulación de datos y luego la utilización. ¿Para qué utilizan nuestros datos y qué tipo de datos son? El famoso algoritmo. El famoso también, ¿no? algoritmo. Bueno, sí, a los datos los acumulan por defecto, Sí. por nuestra propia interacción con sus productos, digamos. Sí. Desde el momento en que aceptamos los términos y condiciones imposibles de leer, por otra parte, Sí. de cada una de estas plataformas, Sí. imposibles de leer porque más o menos la extensión de los términos y condiciones de Facebook es similar a la extensión de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces,
prácticamente nadie lee los términos y condiciones de cada una de las aplicaciones que se descarga en su celular. Primero porque son muchas, claro. Segundo porque son largos, Sí. y tercero porque están escritas a veces en un lenguaje jurídico, técnico, que no es accesible a todos. Tal cual. Entonces, sin saberlo, estamos cediendo una cantidad de datos, en ocasiones personales, que tienen que ver con nuestros propios datos personales, Sí. y en otros, la propia plataforma se ocupa de recopilar datos de conducta, es decir, de qué cosas hacemos nosotros dentro de la plataforma. Okay. A qué le damos clic, a qué no, qué cosas nos interesan. Sí. Y esto sirve a varios propósitos. Uno es que la propia plataforma o que el propio algoritmo aprenda a satisfacernos mejor, de alguna manera. Claro. Es decir, que el algoritmo aprenda cómo retenernos más tiempo dentro de la propia plataforma. Bien. Y para eso nos tiene que dar una buena experiencia. Uh-huh. Y para que nosotros nos sintamos bien en un lugar, en general, nos tienen que atender bien, tenemos que encontrarnos con contenido que nos parezca consonante, que no sea demasiado disonante Claro. a lo que nosotros pensamos. Entonces hay un uso de los algoritmos y de los datos que recopilan para crear perfiles hiperpersonalizados para servir a cada uno de los usuarios con contenidos que el algoritmo cree que puede interesarle a cada usuario en particular. Ok. Ese es un uso fundamental desde el punto de vista del modelo de negocio o de funcionamiento de las plataformas. Y después hemos visto en casos bastante escandalosos, como por ejemplo el de Cambridge Analytica, Tal cual. en cómo esos datos también pueden filtrarse y utilizarse con fines de manipulación política. Claro. Total. Pero bueno. Por ejemplo, lo de Cambridge Analytica era, por ejemplo, a ver, lo utilizaron en la campaña en la que ganó Donald Trump, también lo utilizó Mauricio Macri aquí en la Argentina, y recordemos que era lo que hacía un poquitito, ¿no? A ver si yo lo entendí bien, Ezequiel. Cambridge Analytica lo que hacía era ponerle, esta persona es pro, no sé, pro aborto, ponele. Entonces, le ponemos publicidades de Donald Trump que satisfagan un poquito esa manera de pensar de la persona que vamos a suponer. Entra a Facebook o entra a Google y le van a sugerir noticias relacionadas a esas cosas que el algoritmo ya sabe que a ese usuario le gustan o le interesan o le parecen correctas. ¿Puede ser? Sí, digamos, en ese caso particular, Cambridge Analytica, digamos, esta agencia, esta consultora, Sí. lo que hizo fue tomar perfiles de usuarios Sí. y usar esa información para venderla a las campañas electorales de distintos partidos políticos en distintos lugares del mundo, Sí. Argentina incluido. Digamos, esto ha sido reconocido por responsables, de ex empleados, ex responsables de Cambridge Analytica. Sí. Y el modus operandi, digamos, de eso es más o menos lo que vos contabas, digamos, Sí. crear microperfiles de los usuarios para direccionar mensajes muy específicos Sí. a cada uno de esos perfiles en función de lo que el algoritmo piensa que puede ser más interesante Claro. o que puede tener mejor receptividad en función del perfil de esa persona, digamos, una persona de determinada edad, de determinado Sí. corte socioeconómico, Sí. con determinados usos y costumbres, digamos, a través de todo un armado y sobre la base de todo un conocimiento no quizás de personas individuales, sino de perfiles de usuario. Claro. Sí. Y lo lograron digamos. tan bien que a veces uno directamente siente que dice que ni siquiera lo pone en internet. Sí, como hay decís veces que yo hamburguesa. digo, sí, quiero una bicicleta y de repente entro a alguna de A estas Google. plataformas y me aparecen opciones de bicicletas. Es impresionante. Como ya llegan a hacerte creer que están metidos adentro de tu cabeza. Eso es muy loco. Y después, Ezequiel, yo quería contarte que tengo una religión que para mí
todas las situaciones de la vida tienen un capítulo de South Park, mi religión es South Park, y quiero recomendar un capítulo que justamente habla, es muy divertido respecto a lo que decías de los términos y condiciones, digamos, de cuando uno acepta los términos y condiciones, que en South Park hacen una relación a esto con la película El Cien Pies Humano. Es el primer capítulo de la temporada 15 y justamente habla un poco de esto, de cómo se abusan, de que uno no, o sea, acepta porque acepta, claro, y no sabe en realidad lo que está aceptando, que los términos y condiciones son rarísimos y que uno ya casi que termina aceptando que vende su alma, su cuerpo y todas sus partes a cualquiera de todas estas empresas. Es un gran capítulo que refleja de una manera, bueno, muy a los South Park, esto que estás contando, que termina siendo una realidad, de otra manera, pero termina siendo una realidad. Bueno, no vi ese capítulo, pero coincido con vos en que South Park es una religión, así que lo voy a buscar y lo voy a ver. Te lo recomiendo mucho. Perfecto, sí. ¿Es cierto, Ezequiel, eso? Sí. ¿Es cierto, Ezequiel, eso? Lo de ponerle lo del micrófono que decía Tuti recién, viste que uno habla y te aparecen. A todos nos ha pasado que tenemos sensación. ¿Es cierto o eso es un nivel de paranoia que manejamos? No, para nada. De hecho, hay una forma de buscar dentro de tu perfil en Google, sí, los audios que Google registra a través de Android, a través de tu teléfono. O sea, todos tenemos en nuestro teléfono, o la mayoría de nosotros, salvo los que tienen iOS, el sistema operativo de Android que pertenece a Google. Sí. Y sí, da un poco de escalofrío, la verdad. Me quiero morir. Sí. La explicación de eso es que periódicamente la empresa, digamos, hace de modo random, sí, algunas grabaciones de audios así al azar para Sarasa. Sí. Pero la cuestión es que sucede lo que decías recién, es decir, sucede que muchas veces decimos en voz alta algunas cuestiones, sí, y luego esas cuestiones se traducen en publicidades. Sí. Qué locura. Y de hecho, en los manuales que vienen con algunos televisores inteligentes, algunos Smart TV, bueno, se aclara que esos televisores tienen capacidad para recoger audio, sonido ambiente, digamos. No es una locura. O sea, ya es demencial. Sí, ya es como que uno no sabe que, o sea, es insólito. Y es insólito que de algún modo, más allá de esta audiencia y de lo que sea, no, como vos decís, no hay una regulación que por lo menos se vea en un corto plazo. Entonces casi que es legal, si se quiere, porque no es que no tienen ningún tipo de nada por esto. O sea, nos escuchan, nos filman, todo. O sea, uno está totalmente entregado al aparato celular, porque hoy en día además es casi también otra religión, no vivir en función al aparato celular, y ellos pueden hacer lo que quieran a través de eso prácticamente. Es que la regulación sería que tengan términos y condiciones, que lo pongan ahí, que te lo cuenten, y hay términos y condiciones. Lo que pasa es que como dice Ezequiel, a que ellos te escuchen. Exacto, te dice esta aplicación necesita utilizar tu micrófono, por ejemplo. No, es una locura. Y vos le pones OK porque querés la aplicación y ya está. Y no te vas a leer 2 kilómetros de términos y condiciones. No, es una locura. Es tremendo. Puede creer. ¿Cómo va a empeorar esto, Ezequiel? ¿Tenés alguna proyección de cómo va a empeorar esto? Porque mejorar no sé si va a mejorar. No, yo creo que ya hay una... mira, esta imagen que vimos de los 4 grandes señores de las empresas tecnológicas sentados, digo, en el Congreso de Estados Unidos, sí, era una utopía hace un par de años atrás. Sí, sí. Eran intocables. Sí. Y hoy ya, digamos, la cosa se está poniendo real, se está poniendo seria. No veo que para dónde pueda llegar a empeorar, digamos. Ya estamos en una instancia donde... y no, porque en realidad, digamos, la extracción que hacen de los datos, sí, el tratamiento que hacen de esos datos, el uso de esos datos para la vigilancia, en algunos casos, sí, para la explotación comercial o para la explotación política, digamos, eso ya está sucediendo. Más allá que eso, no me imagino... Sí.
esto es mucho más problemático cuando detrás hay, por ejemplo, gobiernos autoritarios Claro. que pueden llegar a utilizar esos datos para perseguir disidentes políticos, entre comillas, Tal o cual. activistas, o en fin. Por eso es peligroso desde el punto de vista de la libertad de expresión también, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, la verdad es que a mí mucho no me interesa que recojan mis datos porque si no tenés nada que ocultar, Claro. ¿qué importa? Pero eso es una falacia, porque es como decir, bueno, a mí no me interesa la libertad de expresión porque no tengo nada que decir. Claro, O sea, claro. claro, digamos, la libertad de Total. expresión es un valor en sí mismo, no es porque Total. si yo tengo o no tengo algo que decir. Entonces la privacidad también lo es. Total. Así Qué que, flash. bueno, dudo que la cosa se ponga mucho peor, Ok. pero también dudo de que esto rápidamente se vaya a resolver. Me parece que por lo pronto tenemos que alfabetizarnos nosotros como Sí. usuarios mucho, trabajar incluso, bueno, en caso de ustedes, de los medios de comunicación, en dar a las personas cajas de herramientas Claro. sobre cómo protegerse lo más posible en esos entornos digitales. Totalmente. Bien. Ezequiel, muchísimas gracias por tu Espectacular. tiempo. Interesantísima la Sí. nota. Llegan muchos mensajes también, así que se ve que hay un interés de la gente también en estos temas. Te felicitamos por tu laburo y te agradecemos también por tu tiempo y la docencia. Y te vamos a volver a llamar porque yo me quedé con 200 millones Sí. de temas que no son sobre este, sino Sí. que también sé que trabajás con fake news, infodemia, todo eso, así que algún día te vamos a llamar para hablar de todo eso, que es un tema que a mí me vuelve loca. Bueno, con todo gusto, un placer charlar con ustedes. Un Que placer. estén bien. Muchas Abrazo grande, gracias. buen fin de. Ezequiel Rivero, especialista en medios de comunicación e industrias culturales, investigador del CONICET. Notón, me encantó. Espectacular. Aprendí un montón de Sí, cosas. sí, sí. Muy entretenido. Porque son todas cosas que todo el mundo dice y habla, qué sé yo, Total. pero necesitas a alguien que sepa y te diga, che, esto es así, esto es asá, esto es por esto es por lo otro. ¿Te escuchan? Sí, te escuchan. Sí, te escuchan. Te escuchan para venderte No, cosas. no es un mito. Tremendo. 11 y Muy 40 de la mañana, casi mediodía, ya fue. Tenemos un programón por delante. Qué bien que arrancamos, tuta. Vamos con un ATR. temazo, y ya venimos. ART.